¿Cuántas veces no hemos oído hablar de medicina preventiva? ¿Por qué es importante para los gobiernos, para los sectores sanitarios, para la sociedad, la medicina preventiva? ¿Quiénes la practican y quiénes la promueven? Especialmente, ¿por qué es importante la medicina preventiva para las personas? En esta edición de Conciencia, espacio de análisis y discusión de la Universidad Autónoma de Coahuila, hablaremos de la importancia de la salud y también de la medicina preventiva en las sociedades modernas, así como de la importancia de fortalecer el enfoque preventivo en los modelos de salud social y en las personas. Hablaremos también de la relevancia de la ciencia en las actividades sanitarias que ayudan a evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento de los pacientes y las formas en que se puede redirigir este esfuerzo en México. Más que una medicina curativa y correctiva, los nuevos enfoques están dirigidos a prevenir enfermedades, a la promoción de la salud. Soy David Brondo y en esta ocasión me acompañan hoy un grupo de investigadoras e investigadores con un amplio currículum de la Universidad Autónoma de Coahuila para hablar de ciencia, salud y medicina preventiva. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña hoy la doctora Carla Patricia Valdés García. Es profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila, estudiante del doctorado interinstitucional en Psicología de la Universidad de Guadalajara y miembro del núcleo académico básico de la maestría en Psicología Clínica. La doctora Valdés García desarrolla líneas de investigación que versan sobre la medición y comprensión del comportamiento suicida, la salud mental y la atención clínica de diversas patologías. Ha participado en más de 90 eventos académicos como ponente e instructora de cursos, talleres, diplomados y ha publicado artículos científicos y capítulos de libros y coordinación de libros. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. También nos acompaña hoy el doctor Gustavo Félix Verduzco. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, profesor y director del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila. El doctor Félix Verduzco es economista por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Economía Aplicada por el Colegio de la Frontera Norte y doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido consultor para proyectos de investigación específicos de la CEPAL, de la Fundación Friedrich Ebert de Dependencias Públicas Federales y Estatales, así como de empresas y corporativos industriales. Ha desarrollado investigación y docencia en instituciones académicas como el Colegio de la Frontera Norte, el ITEMS, el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas y fue investigador visitante en la Universidad de Maryland. Ha dirigido también varias tesis de maestría y doctorado. Sus temas actuales de investigación tratan sobre economía de la salud, industrialización regional, cambio tecnológico, capital humano y mercado laboral. El doctor es también autor de varios libros y trabajos publicados en revistas con arbitraje. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de discusión. Y tenemos también a la doctora Alma Rosa Quiroz Guerra. La doctora Quiroz es enfermera certificada con 27 años de ejercicio profesional en las áreas clínica asistencial, administrativas y gerenciales. Es doctora en desarrollo educativo. También es profesora de tiempo completo con perfil deseable del Programa Nacional de Desarrollo Docente, el PRODEP, y es docente de asignatura de pregrado, de grado y posgrado, y es evaluadora externa del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería y evaluadora del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería. La doctora Quiroz Guerra es promotora de la Carta de la Tierra, coordinadora del programa de reacreditación y es integrante del Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Enfermería de nuestra universidad en la Unidad Torreón. También es integrante del cuerpo académico Educación para la Salud y Formación Universitaria. Sus líneas de investigación son la estimulación cognitiva y el autocuidado en las personas que viven con diabetes. Doctora, es un honor tenerla aquí. Gracias por la invitación. Nos acompaña también el doctor Mauricio Salinas Santander.
Nacido en Santiago de Chile, obtuvo la licenciatura en bioquímica y el título profesional de bioquímico en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 2004. Se desempeñó como ayudante de investigador en el Laboratorio de Genética Molecular Humana del Departamento de Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile hasta la obtención de su especialidad como bioquímico. En México se ha desempeñado como ayudante de investigador en la Unidad de Biotecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también realizó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias, con especialidad en biología molecular e ingeniería genética. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 y es perfil deseable del PRODEP. Actualmente es profesor e investigador titular de tiempo completo de la Facultad de Medicina de nuestra universidad en la Unidad Saltillo. Su línea de investigación se ha enfocado al estudio de la relación entre factores clínicos, bioquímicos, moleculares, genéticos y epigenéticos relacionados con el riesgo de desarrollar enfermedades como obesidad, diabetes, síndrome metabólico, cáncer y enfermedades inmunes de la piel, entre otras patologías. Doctores, muchas gracias, doctoras, por estar con nosotros en esta mesa de análisis y discusión. Y vamos con nuestro tema. Me gustaría preguntarle aquí a la doctora Alma Rosa, ¿qué encierra el concepto de medicina preventiva? Básicamente encierra no tanto el prevenir enfermedades, sino la promoción a la salud. Esa es la esencia central de la medicina preventiva, la promoción a la salud. La prevención de enfermedades es meramente una parte de, pero la esencia es la promoción a la salud. Y ahorita actualmente se está manejando ya un programa integrado, que es la atención preventiva integrada, y está dividido en 5 subprogramas, que es por grupos etarios, porque cada grupo etario tiene acciones específicas enfocadas a la prevención, a la promoción y a la atención temprana. Entonces, y el grupo está en niños, que es de 0 a 10 años, el de adolescentes, que es de 10 a 19, el de mujer, de 20 a 59, de hombre, de 20 a 59, y de adulto mayor, de 59 en adelante. Esta benevolencia de este programa fue precisamente a partir de identificar oportunidades perdidas, porque anteriormente la medicina preventiva se otorgaba por diversos servicios y entonces muy fácilmente la población no acudía a uno u otro servicio y entonces se perdían oportunidades de promoción a la salud. Entonces se diseñó este programa de atención preventiva integrada en donde en una sola consulta, en un mismo espacio, porque es un consultorio específico, ahí la enfermera en salud pública, sanitarista o la enfermera de familia otorga la atención integral y acude. También antes estaba sectorizado, solo niños, solo adultos, no, ahora acude ahí el adulto, el niño, el del grupo etario al que corresponda, y la enfermera en salud comunitaria o sanitarista o auxiliar en salud pública otorga la atención integral. Las cartillas ya están diseñadas. De hecho, este programa inició como una prueba piloto en el Seguro Social. Cuando se demostró la benevolencia y precisamente el abatimiento de esas oportunidades de pérdidas de salud, de promoción a la salud, ya todo el sector salud lo adoptó. Entonces, ahorita en la actualidad todo el sector salud se maneja a partir de esos 5 programas, que concentran la atención de aproximadamente son de 37 a 39 programas de promoción a la salud. Esta atención se vincula específicamente en promoción a la salud, en vigilancia de la nutrición, en detección, prevención de enfermedades y salud reproductiva. Entonces, abarca la totalidad de los 39 programas. Pero ya como personalizado, haga cuenta, es el traje a la medida. El traje a la medida. Sí. Y nos permitió abatir precisamente esas oportunidades perdidas, que luego el médico atendía y le decía, vaya preventiva, y la persona decía, regreso después, y se iba, y ya no acudía. No había un seguimiento. No.
hasta la siguiente consulta. A la siguiente consulta llegaba la persona y decía, es que no pude. Bueno, lo atiendo, vaya de nuevo. Y ahora, primero tienen que pasar a la atención de enfermería y entonces ahora ya pasan a la consulta. Entonces, enfermería checa su carnet y ve qué acciones son las que tiene y cuáles acciones le faltan. Las que le faltan las complementa, entonces ahora sí ya pasa con su médico a atención en salud. Muy bien, me gustaría preguntarle al doctor Salinas Santander, ¿qué obstáculos ve usted, doctor, en la transición hacia este modelo de salud del que nos habla la doctora, de transitar de un modelo curativo a uno no solo preventivo, sino de promoción de la salud? Bueno, principalmente la promoción probablemente en los últimos años no se está haciendo de manera adecuada. Aquí yo creo que la enfermería es la que siempre ha promovido mejorar la calidad de salud del paciente, pero en las otras áreas del sector salud, en las áreas de medicina, psicología, muchas veces eso se deja un poco de lado. También hay que tomar en cuenta que la cantidad de profesionales que hay en el área de salud en Latinoamérica es baja en comparación a la cantidad de sujetos que deben atender. Si vemos análisis y datos del Banco Mundial o incluso la estadística que tiene México del INEGI, por ahí mencionan que hay aproximadamente 2.5 médicos por cada 1.000 habitantes, que es una cifra bastante baja en comparación con lo que se debiera tener, que es sobre 3, que en la mayoría de los países desarrollados tienen para atención al paciente. Ni qué decir del área de psicología, que creo que reportan por ahí 18 o 12 psicólogos por cada 100.000, creo. Entonces, desde esa perspectiva, pues tenemos bajas personas que pueden difundir acerca de temas de salud, de concientizar a la gente que haga prevención. Si bien con la pandemia y a lo mejor en los últimos 20 años con la tecnología, la gente ha demostrado interés por el cuidado de la salud, por estar bien, todavía falta mucho por mejorar, que se haga una buena difusión, que la información sea real, que creo lo vivimos ahora en pandemia, falló mucho por la cantidad de información que había, que incluso del mismo sector salud, en algunas ocasiones era información con cierto grado de error, o sea, no era información completamente real, no era fidedigna. Esas son áreas de oportunidad que hay que atender, se tiene que hacer mejor difusión para la prevención a todo ámbito, la gente puede participar y básicamente, lo vemos incluso en las mismas facultades, promover que el estudiante, que es una persona que viene de un ambiente, el ambiente común, con su capacidad y su visión pueda hacer difusión, una difusión real que incentive al paciente o al sujeto o al resto de las personas a tomar esa conducta, a preocuparse por su salud, mejorar la condición de vida o buscar vida saludable, que es lo que pretendemos todos, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. Le quiero preguntar aquí a la doctora. En términos generales, doctora, ¿prevenir para qué? Fíjate que yo creo que esa es una de las preguntas fundamentales que tenemos que plantearnos, porque nosotros desde la psicología muchas veces observamos que por eso no funciona la medicina preventiva, por eso no funciona la psicología preventiva o de promoción de la salud, porque no le queda claro a las personas, ¿no? Hay una serie de factores, de elementos psicológicos que impiden que una persona siga estas acciones, que se apegue a los tratamientos, que se apegue a patrones, a hábitos de vida saludable, porque le resulta incómodo, porque le resulta molesto, porque viene de un contexto social en el cual pues no se cuida la alimentación, no se cuidan los hábitos de sueño, no se presta atención, o a veces es un deseo, por ejemplo, de alcanzar estándares de belleza más que de cuidar tu salud, y eso te puede incluso poner en riesgo. Nosotros desde la psicología vemos y decimos, bueno, ¿qué pasa? Imaginémonos un paciente que tiene diabetes y no sigue la dieta, ¿no? Y sucede muchísimo, aquí no me van a dejar mentir los colegas.
Ahora imagínate si yo todavía ni siquiera tengo diabetes diagnosticada, pues menos me voy a cuidar, ¿no? Menos voy a seguir estas acciones, menos voy a tener esta actitud para poder tener realmente una promoción de mi salud. Y eso es algo que se tiene que cambiar, como bien decía el doctor, desde las universidades. Nosotros insistimos mucho en trabajar con los niños, con los adolescentes, como ya nos mencionaba también la doctora, que se está empezando a trabajar mucho desde las infancias, porque esto tiene que ser un cambio cultural, un contexto diferente. Trabajamos con las personas y lo regresamos a un contexto, por llamarlo de una manera, enfermo, tóxico, que no se promueve, que no hay un alcance, ¿no?, de estas acciones de promoción de la salud y que va a dificultar que alguien realmente sostenga a lo largo del tiempo conductas saludables y que impida generar enfermedades. Entonces es todo un fenómeno muy complejo donde definitivamente necesitamos trabajar de la mano la sociedad, las escuelas, la política, ¿no?, las diferentes disciplinas que tenemos que ver con el tema, porque si no serán pocos los resultados que vayamos a observar y a alcanzar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctor Félix Verduzco, ¿cómo estamos parados en México en materia de promoción, de campañas, de esfuerzos gubernamentales en esta materia de medicina preventiva y de salud en general? Pues a mí me parece que la medicina preventiva es muy importante porque ayuda a disminuir riesgos y los impactos de las enfermedades. Pero eso de medicina preventiva pues involucra todavía la atención del paciente, del médico hacia el paciente. Y desde el punto de vista de economía, pues hay una relación muy importante entre la desigualdad social y la desigualdad en los resultados de salud. Entonces esa parte de la medicina preventiva pues sigue estando dentro de ese ámbito en el cual esa desigualdad social impacta en esos resultados desiguales porque algunas personas tienen acceso a servicios de salud con diferentes niveles de calidad, tienen acceso a diferentes tipos de medicamentos, también con diferentes niveles de calidad. Entonces, desde el punto de vista de la prevención, a mí me gusta hablar más de la cultura de la prevención, de la promoción, como ya lo han mencionado, porque eso pues disminuye, digamos, esa interacción médico-paciente y tiene que ver más con la socialización de la información, con la educación hacia cuidados que no necesariamente involucran pues la visita al médico. Y desde ese punto de vista, pues el impacto de esa cultura hacia la prevención, pues es como un impacto redistributivo, más socializante. Entonces, ahí se me hace que es muy importante la atención a la promoción, a la generación de ambientes que favorezcan, ¿verdad?, la salud. Eso pienso yo que es más relevante o tiene un gran peso junto con la atención preventiva, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctora Alma Rosa, no hay presupuesto nunca que alcance en materia de salud. No, porque si desafortunadamente ahorita el enfoque está centrado a lo que es la atención de la enfermedad. Entonces, cada vez son más los pacientes, los tratamientos son más caros. Entonces, habría que redireccionar el recurso hacia la prevención. Incluso la prevención es más barata, pero tendremos que convencernos primeramente, que es importante, ¿sí? ¿Qué nos limita este convencimiento? Pues de que desafortunadamente el efecto de la promoción a la salud es a largo plazo. No vamos a ver el resultado de manera inmediata, mientras que la atención a la enfermedad sí lo podemos ver de manera inmediata, incluso hasta puede resultar en cierta medida desfavorable. Ahorita que mencionaba el doctor de la desigualdad al acceso a
a los tratamientos y a los servicios y a los tratamientos, y que tenemos fármacos de distintas calidades, es cierto, ¿sí? Entonces, aquí la situación es... ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque culturalmente, desafortunadamente, también se da un comercialismo de la medicina. Entonces, ¿qué sucede? Pudiera manejar un ejemplo. Luego, nosotros como usuario acudimos a atención médica. El médico puede tomar la conducta de otorgar un tratamiento que de un efecto inmediato, ¿sí? Y entonces, pero ¿bajo qué costo? ¿Sí? ¿Bajo qué costo? ¿En qué sentido? A lo mejor está empleando un antibiótico de amplio espectro que es muy caro, pero que de primera intención no debiera de usarse, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? La persona se va satisfecha porque sí se le va a resolver la situación, y a veces de manera inmediata, pero ¿bajo qué costo? Que a lo mejor va a empezar a generar resistencia. Y cuando él presente otro padecimiento infeccioso, ya no va a poder tener una resolución tan rápida porque ese medicamento ya le agotó su reserva. ¿Sí? Eso, hablando del sector público. Hablando del sector privado, desafortunadamente, luego también ese comercialismo pues entra en los ámbitos del mercantilismo, ¿sí? Yo conservo mi clientela a costa de manejos demasiado invasivos en los pacientes y muy caros. Gracias, ¿sí? Doctor. Doctor Salinas Santander, ¿qué papel juega la industria farmacéutica en este juego de la salud y de la prevención? A ver, en cuanto a la industria farmacéutica, bueno, como decía la doctora, pues tenemos una gama de fármacos diferentes que están disponibles en el mercado para, bueno, no prevención, sino ya para la atención de la enfermedad. No hay muchos que se enfoquen a la prevención, o sea, un fármaco preventivo sería muy contado. Como dice también la doctora, cada vez que sale un fármaco nuevo, pues tienen costos elevados, muchos de ellos van con patente de por medio, no se liberan al público en general después de cierto tiempo, o sea, para que sea una producción básicamente económica, ¿no? O sea, después de 10 años creo que es lo que se manejan las patentes. Entonces, básicamente es un negocio muy bueno. En algunas circunstancias, y casi válgame que toque nuevamente lo del COVID, se hace el esfuerzo por tener algo disponible en el mercado que sirva para también efectos de prevención primaria de propagación de una enfermedad. Eso lo vivimos. Creo que ahí también impacta a lo mejor lo que es el costo sanitario o el gasto económico que le implica a un país mantener una serie de sujetos con enfermedad. Eso creo que también lo vivimos. Si se invierte en primera instancia o se producen fármacos que estén disponibles para atender una enfermedad como la que nos aconteció, la cantidad de sujetos disponibles para realizar el trabajo normal en un país va a seguir disponible. Entonces, ahí es lo que tendría que poner en la balanza qué es lo que conviene. Si yo tengo mi fuerza humana disponible, voy a tener trabajo. Si yo hago prevención en este caso, voy a tener a la gente trabajando y el gasto va a ser menor, ¿ok? Pero bueno, ahí hay privilegios o se pone en la balanza qué implica vender algo a un precio elevado, a quién va a estar disponible, o si realmente lo liberamos para que el recurso económico del país o del mundo esté mejor, ¿no? Muchas gracias, doctor. Al respecto, ¿cuál es su opinión? Bueno, pues sí, la industria farmacéutica es el gran negocio que está detrás del sector salud, ¿no? Y pues sí, la política de patentes en 10 años libera esas patentes y es cuando ya se abarata el acceso a esos medicamentos, pero pues las calidades también suelen ser no homogéneas. Y ahí es donde entra de nueva cuenta pues ese efecto de la desigualdad económica sobre la desigualdad en resultados de salud. Y ahorita pues las enfermedades
que tienen mayor mortalidad en nuestro país y en el mundo, pues tienen que ver con la diabetes. Y detrás de la diabetes pues está la obesidad, y luego más recientemente con el COVID, que también está resultado con enfermedades relacionadas a la diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Entonces, todo ese conjunto de enfermedades pues tiene mucho que ver con esto de la prevención, de la cultura de la prevención, en lo que tiene que ver con los patrones alimenticios, que están muy relacionados con el ingreso, por ejemplo, porque personas de ingresos más bajos pues tienen acceso a alimentos baratos que muchas veces pues tienen, ¿cómo le llaman? Calorías altamente calóricos, que son dañinos para la salud, pero pues es a lo que tienen acceso, ¿sí? También en lo del COVID, por ejemplo, pues la gente de ingresos más bajos pues era la que tenía que trabajar más de frente al público, por ejemplo en actividades de supermercado, de atención al público pues en general, y la gente de ingresos más altos pues podía estar desde su casa trabajando. Entonces toda esa parte de la desigualdad social y los resultados desiguales en salud pueden mejorar si se incrementa esa cultura a la prevención, y se generan medios más favorables, por ejemplo en la activación física. Hemos visto en la ciudad, en algunas ciudades más que en otras, que hay espacios para ejercitarse. Todo ese tipo de cuestiones influyen en la socialización pues, de medios que contribuyen a mejorar la salud de toda la población en enfermedades que son muy costosas para el país. La atención a la diabetes es de lo más caro que hay en el país. Entonces pienso que falta mucho para mejorar la cultura de la prevención en México. Doctora Valdés, vivimos en una sociedad sobrediagnosticada, sobremedicada, sobretratada. Fíjate que, en términos médicos. Fíjate que, hablas en términos médicos, pero a mí, me gustaría comentar en este espacio, ¿no? Que la salud es un concepto integral, ¿no? Y entonces ahorita nos hemos enfocado por el tema, ¿no? En la parte de diabetes, de obesidad, de hipertensión, de enfermedades médicas, pero las personas somos biopsicosociales, ¿no? Y entonces yo lo veo desde mi rama, que es la psicología, y yo veo y me cuestiono y me pregunto, al día de hoy, ¿habrá alguien que no tenga un padecimiento psicológico, emocional, mental? ¿Quién no sufre de ansiedad? ¿Quién no sufre de estrés? ¿Quién no sufre de a lo mejor alguna sintomatología depresiva? Que también es parte de la salud, porque la salud es integral, y que a veces nos enfocamos solamente en la parte médica, ¿no? Y entonces si nosotros empezamos a contabilizar cuántas personas tienen enfermedades médicas, cuántas personas tienen sintomatología psicológica, cuántas personas tienen afectaciones secundarias, ¿no? en sus estados de interacción, en sus ámbitos de interacción, yo creo que sí hay no sé si un sobrediagnóstico o una sobreafectación, ¿no? Porque vamos sumando vulnerabilidades, vamos sumando elementos que afectan a nuestro bienestar, a nuestra salud integral, y que creo que todos tendríamos que estar, revisando, atendiendo, haciendo realmente acciones en todos los sentidos, físico, social, económico, psicológico, para tener a una sociedad más saludable y por lo tanto tener mejores resultados económicos, educativos, familiares, ¿no? Creo que este fenómeno es tan amplio y tan complejo que se requiere de intervenciones multidimensionales que ataquen y promuevan desde muchas partes, ¿no? Desde contextos diversos, para realmente tener pues una mejoría observable, una mejoría significativa. Entonces, creo que tenemos mucho que revisar, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría escuchar la opinión de la doctora Alma Rosa al respecto, ya que ella está
en la línea de fuego, convive mucho cotidianamente con doctores, enfermeras. Vivimos en una sociedad sobretratada médicamente. Sí, fíjense, sí. Y que les quiero compartir una experiencia. Cuando yo estudié mi maestría, yo la estudié en la atención al adulto mayor, atención de enfermería al adulto mayor. Tuvimos la grandiosa oportunidad de ir a la Ciudad de México a hacer una estancia en un programa piloto de atención integral al adulto mayor. Y efectivamente, o sea, requerimos de programas que estén manejados multidisciplinares. Ese programa, el adulto mayor era referido de sus unidades de medicina familiar. El requisito primordial y básico era que cualquier adulto mayor que requiriera de una atención integral fuera derivado y el paciente que fuera crónico degenerativo, solamente con que estuviera controlado, podía acudir al centro. Se hacía una valoración integral, había médico geriatra, había enfermera geriatra, había trabajadora social, había enfermera geriatra, ya lo mencioné, nutriólogo geriatra, maestro de educación física geriatra, había también psicólogo geriatra y estaba también nutrióloga también geriatra y había personal, ahorita viendo a los chicos que están en la logística del programa, que manejaban todo lo que eran medios electrónicos porque se les daba taller de manejo de la tecnología. Entonces se le hacía una valoración integral al adulto mayor y dependiendo de las necesidades y luego de manera colegiada se reunía el equipo para establecer su tratamiento de apoyo. Se hablaba con las familias para que hicieran el compromiso de llevar a su familiar. A veces eran los hijos o un familiar responsable, ¿sí? Porque el compromiso es que tenían que llevarlos, así como a ellos, la analogía que hacían con ellos era, así como a usted lo llevó su papá y su mamá a la escuela y le llevaba su lonche, ahora usted lo va a retribuir a su padre o a su madre, o a veces me tocó tener la oportunidad que fueron parejas incluso. Se logró un abatimiento de manejo de fármacos casi a un 70%. O sea, se les retiraron el 70% de los fármacos a esos pacientes. No los requerían. No los requerían. No los requerían. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la tendencia, ¿cuál es? Va la persona a la atención y dice, es que yo traigo estas molestias, traigo una gastritis, le dan tratamiento para las gastritis. Desafortunadamente nuestros fármacos no son tan sabios como para decir solamente curo la gastritis. No. Afectan también otros órganos dependiendo del tipo de fármaco, ¿sí? Tiene impacto en otras partes, ¿sí? Regresa el paciente, ahora traigo esta otra afectación, pero a veces no nos tomamos ese tiempo de ver si es el efecto y le damos otro fármaco. Y hay la polifarmacia y el polidiagnóstico, ¿sí? Y resulta que los pacientes, yo les comparto, o sea, esa experiencia es vivida, ¿sí? Los pacientes que estaban diagnosticados depresivos, con manejo de hipertensión con 3 o 4 fármacos por hipertensión rebelde, se controlaron con un único fármaco, ¿sí? Y 0 depresión. Se les establecían rutinas de baile, se les establecían rutinas de aprender a manejo de la computadora, de los teléfonos electrónicos, y tú los veías felices. Con los tratamientos alternativos. Si requerían tratamiento farmacológico, claro, se les daba, pero el que realmente necesitaban. Y les digo, se demostrado con estudio y seguimiento, se abatió el 70% de la polifarmacia. Muchas gracias, doctora. ¿Sí? Le pregunto al doctor Salinas Santander, siempre que hablamos de medicina preventiva, concentramos los ojos en el sector salud, en los gobiernos. ¿A quién le corresponde promover la medicina preventiva? ¿Qué están haciendo los sectores privados? ¿Qué están haciendo las universidades y los institutos de ciencia al respecto? Bueno, la promoción en salud pues le corresponde a todos. O
O sea, tanto a nosotros como personas, usuarios, de alguna forma nos corresponde también promover. O sea, promovemos en nuestro hogar, ya lo mencionaban ustedes, de conducta saludable, de vida sana, sabemos qué es malo y qué es bueno. Ahora, en cuanto a las instituciones, pues creo que también somos responsables activos en cuanto al manejo de vida saludable. Tenemos que incluir en la currícula, en todas las áreas también, esta promoción de actividad física, vida sana. Y a las empresas o a los privados, pues también les corresponde. O sea, como decíamos, desde el punto de vista económico, pues si yo tengo gente que se me enferma, me va a impactar. Entonces, hay que hacer algo. Ahora, a todos nos interesa la salud. De hecho, cuando decíamos esto, o les preguntaban aquí a las doctoras acerca de si estamos sobrediagnosticados o sobremedicados, pues sí, o sea, nosotros con la intención de estar bien, yo creo que a todos nos pasa, buscamos en internet si nos duele algo. Y el paciente ya llega diagnosticado, nosotros ya vamos diagnosticados. Yo sé que tengo depresión, sé que estoy estresado, probablemente estoy hipertenso porque ya lo busqué y tengo los síntomas. Y muchas veces te automedicas para atender esa situación. Entonces, pero bueno, si realmente se promoviera una conducta o se informara de manera adecuada, a lo mejor eso disminuiría, pues se gasta menos, nos enfermaríamos menos o tendríamos consecuencias adversas menores, que es lo que generalmente nos ocurre, ¿no? Entonces, pues es por parte de todos, ¿ok? Muchas gracias, doctor. No sé si quiera profundizar en este tema. Sí, inclusive la gente va al médico cuando ya se siente mal. O sea, no va a prevenir, sino que va porque ya tiene un problema y no como más. dice, va autodiagnosticado. Entonces, es parte pues de la cultura que tiene que haber en la población. Y esa cultura pues se adquiere desde muchos lados, desde instituciones de gobierno, pero también instituciones educativas y la familia, ¿verdad? Entonces, es un esfuerzo de todos, no es nada más de una parte del sector salud, sino de todos. Y creo que por ahí es por donde debe dirigirse la política pública, más que también en incrementar el gasto pues, directo en infraestructura médica y todo eso. Pero si no se acompaña con educación y con cultura, pues va a seguir metiéndose todo el dinero del mundo y los resultados van a ser no tan buenos. Muchas gracias, doctor. La doctora Carla Valdés comentaba ahorita de que hay cada vez más problemas vinculados a la salud mental, al estrés, a la ansiedad, a la depresión. ¿De qué manera la medicina preventiva considera la salud mental, doctora? Fíjate que yo creo que justo por la pandemia, como comentaban ahorita también el doctor, vino a revolucionar muchos aspectos a nivel social y empezamos a darnos cuenta, muchas personas empezaron a darse cuenta de la relevancia, de la importancia de la salud mental y cómo esto afecta, ¿no? en todos los ámbitos de tu vida, en tu productividad, en tu desempeño académico, en tus relaciones interpersonales. Y entonces creo que podemos rescatar, ¿no? de la pandemia este aspecto positivo que nos llevó a cuidar nuestra salud en muchos casos, también a cuidar nuestra salud mental, a ser más conscientes y más pues atender, ¿no? con mayor cercanía a estos aspectos. A mí me parece que, por ejemplo, haciendo una analogía, ¿no? nosotros en psicología decimos, hay enfermedades psicosomáticas y somatopsíquicas, ¿no? Cuando el cuerpo se enferma, y luego, por ejemplo, por tener cáncer, desarrollo una depresión. O a lo mejor se enferma primero, digamos, nuestra mente, nuestras emociones, y por tanto estrés genera una gastritis crónica o genera una enfermedad que luego me lleva a este aspecto físico, ¿no? que se desarrolla algo físico. Y creo que tendríamos que estar pensando en la prevención, en la promoción de la salud, también en estos dos sentidos, ¿no? Porque hay organismos que físicamente a lo mejor tienen ciertas características, cierta genética, epigenética, que les va a facilitar cuidar y mantener su salud,
¿no? Pero también el mantener ciertos hábitos mentales, el cuidar, el tener habilidades en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra salud mental, en nuestra comunicación, en nuestra resiliencia, nos puede evitar generar enfermedades físicas, ¿no? Entonces, trasladar esto que nos han enseñado desde una perspectiva, digamos, patológica, ahora ver cómo lo podemos aplicar, entender y hacer funcionar desde la prevención y desde la promoción de la salud. Creo que se ha avanzado, que se han hecho muchas cosas, creo que ha disminuido un poco el estigma sobre el buscar atención en salud mental. Nos falta un largo camino. El doctor no nos dijo las cifras de la cantidad de psiquiatras por personas que estamos, pero sí, psicólogos y psiquiatras creo que podemos hacer a lo mejor un trabajo importante también en la promoción y en el trabajo de la medicina preventiva, ¿no? Muchas gracias. Es necesario aterrizar todos estos conceptos de medicina preventiva en políticas públicas. Sí. Usted nos hablaba de eso fuera Importante. de cámaras y también de algunos casos exitosos como el de la Sí, poliomielitis. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Sí, de hecho sí, o sea, aquí el efecto a vencer es el efecto de salud, de la salud, de la promoción a la salud, que es a largo plazo, ¿sí? Pero es una inversión segura. Entonces, uno de los grandes éxitos que tenemos aquí reciente es el de la erradicación de la poliomielitis. Pero estamos hablando de un trabajo de 10 años o más años, ¿sí? Entonces, es necesario que la política en salud cambie y que voltee los ojos a ver que es mejor prevenir, implica menos inversión. Sin embargo, ahorita también la política en salud pues tiene un gran trabajo por desarrollar porque tenemos ya una población muy grande enferma. Entonces no podemos descuidar. Ahorita se te va a tener que trabajar en dos flancos. O sea, atender a la población enferma que tenemos, pero tenemos que redoblar el esfuerzo en la promoción a la salud para ya no incrementar esos índices de población enferma, ¿sí? Y el aspecto que menciona la doctora es cierto y le doy toda la razón, y por eso, y cada uno de nosotros en el área que nos compete, debemos de aplicarnos y enfocar nuestro quehacer, ¿sí? Nosotros en enfermería abordamos 3 tipos de diagnósticos: reales, de riesgo y de salud y bienestar. Para nosotros decir que estoy atendiendo de manera integral a la persona, lo atiendo en los 3 tipos de diagnósticos. O sea, no solo atiendo su enfermedad, no solo atiendo los riesgos, o atiendo los riesgos para evitar que enferme, si yo ya estoy teniendo a la vista que existen esos riesgos, ¿sí? Pero aparte fortalezco su remanente de salud, porque lo importante es que la persona esté en un estado de salud y bienestar. Y sí, la política tiene que cambiar y tiene que voltear sus ojos hacia la medicina preventiva de promoción a la salud para disminuir ese impacto de carga tan grande que tenemos de atención de la enfermedad y sus complicaciones. Gracias, doctora. Nos quedan 2 minutos. A manera de conclusión, doctor Salinas, ¿qué podemos decir sobre este nuevo enfoque de promoción de la salud, más allá incluso de la medicina preventiva? Es muy importante. Tenemos que tocar rápidamente el impacto, y yo creo que todos lo hemos mencionado, del ambiente, ¿no es cierto? En una enfermedad siempre va a haber un factor biológico del sujeto y el ambiente que de alguna forma va a propiciar el desarrollo, la progresión de la enfermedad. Si consideramos promoción en salud como parte del ambiente, es algo beneficioso. Voy a probablemente impedir que una enfermedad aparezca o que prospere, que avance. Entonces, si nosotros invirtiéramos más en promoción, pero una promoción enfocada desde todos los flancos, o sea, desde la perspectiva psicológica, la perspectiva económica, incluso la difusión o el arte, pues yo creo que convencen más al sujeto de que se tiene que cuidar para estar bien. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna conclusión, doctor Félix Verduzco? Pues una población saludable es más productiva. Entonces, si logramos mejorar los resultados de salud de la población, donde ya hemos hablado aquí de que la prevención es fundamental, pues vamos a lograr un mejor desarrollo económico para el país, porque hay mayor productividad, pero además
se disminuyen los costos. Entonces es ganar si se incrementa este potencial de promoción, es ganar para todo el país. Muchas gracias. Cerramos esta mesa de discusión con las conclusiones de la doctora. Pues seré muy breve. Yo creo que debemos dejar en claro que esto sí se puede hacer, ¿no? Si existe la voluntad política, si existe la voluntad y los recursos necesarios, lo hemos visto, ¿no? Cómo cambió la cultura, por ejemplo, de la familia muy extendida a tener familias pequeñas. ¿Gracias a qué? Gracias a voluntad política y a voluntad en recursos para poder llevar educación, llevar información, cambiar la mentalidad de las personas. Y yo creo que en medicina preventiva y en promoción de la salud, ese es el camino que tenemos que seguir. Muchas gracias. Terminamos así nuestra edición de hoy de su programa Conciencia, este espacio para la discusión y el análisis de la ciencia, la salud, la ecología y otros temas de actualidad que le interesan a nuestra sociedad. Hoy hablamos de ciencia, salud y medicina preventiva. Le doy las gracias a las y los investigadores que hoy nos acompañaron en esta mesa de discusión y también a usted por su atención. Muchas gracias.